Buenas tardes con todos los presentes en esta sala de la audiencia, siendo las 2:57 de la tarde del día 28 de mayo del 2024, siendo el señor juez Carlos Roberto González Villegas, juez superior, a cargo del Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada de Cajamarca, a fin de llevar a cabo la audiencia del expediente 175/2024, donde se presentó la excepción de improcedencia de la acción penal formulada por la defensa técnica del ciudadano Juan Gómez Díaz, por el presunto delito de violación sexual. Solicitamos a las partes procesales que participan en esta audiencia mantengan sus cámaras prendidas durante todo el proceso de acuerdo a la Resolución Administrativa 173/2020. Además, se hace constar que esta audiencia está siendo grabada en el registro de audio y video según lo estipulado en el artículo 361, numeral 2 del Código Procesal Penal. Comenzaremos con la acreditación por parte del Ministerio Público. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Nancy Darlín Chávez Gallardo, fiscal provincial del primer despacho de investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca. Con domicilio procesal en el Jirón San Martín 766, con casilla electrónica número 54576, número de teléfono 916-97-9836. Buenas tardes, señor magistrado y con los demás sujetos procesales. En representación del Ministerio Público también, mi nombre es Joel Eras Medina, fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca, con domicilio procesal en la urbanización La Alameda, cuadra 5 de la provincia de Cajamarca, con teléfono móvil 941-985-379 y los demás datos que ya han sido consignados a su despacho. Gracias, señores fiscales. Le doy la palabra a la defensa técnica del investigado Juan Gómez Díaz para su acreditación. Doy por iniciada la audiencia. Señor magistrado, señores del Ministerio Público, tengan ustedes muy buenas tardes. En la defensa, el imputado Juan Gómez, quien habla Elkin Hugo Tarrillo Núñez, con casilla electrónica 204631, domicilio procesal en la avenida Perú 780 y número de teléfono 994-879-240. Me apersono a la siguiente audiencia. Señor abogado, su micrófono está apagado. Honorable magistrado, buenas tardes, miembro del tribunal, representante del Ministerio Público, distinguidos colegas y demás personas presentes en esta sala de justicia. Mi nombre es Alcibiade Ramiro Valde Rodríguez, con domicilio procesal en la avenida San Martín de Porres, 444, con casilla electrónica, número 45271, número de teléfono 971-12-9963. Gracias, señores abogados. Habiendo acreditado las partes, se da por válidamente instalada la presente audiencia, siendo la hora 3:01 p.m. Le concede el uso de la palabra al Ministerio Público para la sustentación de su petición. Tiene 4 minutos. Gracias, señor magistrado. Nos encontramos en un caso de violencia sexual, ya que es una de las formas más devastadoras de agresión que una persona puede experimentar. Es por eso que nos tomamos muy seriamente la responsabilidad de llevar este caso ante la justicia. El Ministerio Público, al amparo de lo establecido en el artículo 159, inciso 5 de la Constitución Política del Perú, y el artículo 349 del Código Procesal Penal, formula el requerimiento de acusación contra Juan Gómez Díaz como presunto autor por el delito de violencia sexual, tipificado en el artículo 170, numeral 13 del Código Penal,
en agravio de María Pérez Saucedo, de 20 años de edad. En el transcurso de esta audiencia presentaré pruebas y testimonios que respaldan la acusación. Les pido que mantengan la mente abierta y el corazón compasivo, ya que se trata de un caso muy delicado. Sin más preámbulos, Su Señoría, paso a presentar los detalles y pruebas que justifican la acusación. El testimonio consistente y creíble de la denunciante María Pérez Saucedo. En su declaración, María Pérez Saucedo relata con detalles los eventos ocurridos el 14 de enero del 2024 en su domicilio ubicado en el Jirón Alfonso Ugarte 412. Después de una reunión con sus amigos donde se consumieron bebidas alcohólicas, Juan Gómez Díaz, aparentemente en estado de ebriedad, fue dejado descansar en el mueble de la sala. Aproximadamente 30 minutos después, cuando María estaba por descansar, había aparecido diciéndole que mantuvieran relaciones sexuales, a lo que la agraviada se había negado rotundamente, pero le forzó a mantener relaciones sexuales contra su voluntad, causándolo así un miedo, ya que él le había amenazado que si ella habla de este acontecimiento iba a tomar represalias. Este relato es coherente y creíble de la denunciante, respalda la acusación de violencia sexual según lo establecido en el artículo 170 del Código Penal. Asimismo, también estamos presentando el informe médico emitido por el médico legista, donde confirma la existencia de lesiones presentadas por la víctima. Restos seminales, estos hallazgos son consistentes con el relato de la denunciante, lo que se evidencia la perpetración forzosa propia de una violencia sexual, señor magistrado. Gracias, señorita del Ministerio Público. Habiendo terminado de escuchar, le cedo la palabra a la defensa. Tiene 4 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, en esta ocasión, esta defensa acude a usted pidiendo el amparo legalmente, conforme al artículo 6, inciso 1, literal B del Código Procesal Penal, deduciendo la excepción de improcedencia de acción, para que en el caso en concreto se declare atípico el delito de violación sexual previsto en el artículo 170, inciso 3 del Código Penal. Señor magistrado, si bien es cierto, nos encontramos ante una acusación grave de violación sexual, en la cual se alega pues que mi defendido, Juan Gómez, cometió este delito contra la señorita María Pérez el 14 de enero del 2024. Desde ya queremos manifestar, señor magistrado, que negamos categóricamente estas acusaciones y sostenemos que la relación fue completamente consentida. A continuación, señor magistrado, voy a exponer los argumentos que sustentan nuestra posición como defensa. Como argumento número 1, señor magistrado, tenemos la improcedencia de acción, es decir, que hay falta de tipicidad en el delito. En primer lugar, señor magistrado, la defensa sostiene que la relación entre mi defendido y la agraviada fue consentida, ya que para que se configure pues, el delito de violación sexual es imprescindible, señor magistrado, que exista la utilización de violencia o grave amenaza para forzar a la víctima a tener relaciones sexuales. En este caso, señor magistrado, no existen evidencias suficientes de tal violencia o coerción, según como afirma el Ministerio Público. Mi defendido afirma y reitera bajo juramento que la relación fue de mutuo acuerdo, señor magistrado. Como defensa, sostendremos que los hechos narrados por el Ministerio Público no constituyen delito de violación sexual conforme al artículo 170, como afirman. Vamos a proceder a exponer los testimonios de la presunta víctima y las pruebas presentadas, las cuales no son suficientes para sustentar esta acusación, señor magistrado. Como argumento número 1 tenemos la inconsistencia del testimonio de la presunta víctima. Tenemos, por ejemplo, la versión de la señora María Pérez,
la cual presenta inconsistencias y contradicciones que deben ser consideradas por su persona. Por ejemplo, señor magistrado, encontramos acá la descripción del estado de ebriedad del señor Juan. No es coherente con la capacidad de cometer el acto que se le acusa. Por otro lado, también tenemos en la narrativa sobre cómo ocurrieron los hechos, pues existe la falta de precisión en los momentos claves, como por ejemplo el supuesto del asalto en su recámara. Por otro lado, también, señor magistrado, tenemos la ausencia de pruebas. Si bien es cierto, la única prueba material que presenta el Ministerio Público es el informe médico, la cual indica pues la presencia de lesiones compatibles con una violación sexual. Sin embargo, o perdón, con una relación sexual. Sin embargo, señor magistrado, dicho informe pues no puede determinar si dichas lesiones fueron productos de una relación consentida o no. O sea, los informes médicos, señor magistrado, indican la presencia de lesiones, pero pues no necesariamente estas lesiones son a causa de una agresión sexual. La defensa también argumenta, señor magistrado, que el informe es insuficiente para probar la existencia de una violación. Por otro lado, también tenemos, señor magistrado, los testimonios de contexto que son insuficientes. Por ejemplo, afirman que la agraviada ha sufrido un estado emocional, como una depresión, un mal estado emocional, se podría decir, señor magistrado. Pues, por otro lado, también afirman los testigos que ha sufrido un cambio de comportamiento. Pues, si la agraviada presentó esto, no necesariamente podría estar influenciada por una agresión o violación sexual, sino de repente relacionada con otros factores. Para concluir, señor magistrado, la defensa sostiene que no se han presentado las pruebas suficientes y contundentes que demuestren más allá de toda duda razonable la existencia de una violación sexual. Por todo lo expuesto, solicitamos que se declare improcedente la acción penal por lo antes expuesto y se archive definitivamente el caso. Muchas gracias, señor magistrado. En base a lo expuesto por el representante de la defensa, le doy el uso de la palabra al Ministerio Público para la réplica correspondiente. Tiene solamente 3 minutos. Por favor, sea breve. Ya, gracias, señor magistrado. A continuación, voy a presentar mi respuesta correspondiente a los argumentos presentados por la parte de la defensa técnica. En primer lugar, señalar que la Fiscalía ha presentado pruebas fehacientes, tanto testimoniales como documentales, que demuestran la culpabilidad del acusado en el delito de violación sexual en contra de la señora María Pérez Saucedo. Entre todas estas pruebas, la prueba médica es la que confirma la existencia de lesiones físicas en la víctima tanto en forma interna como en manera externa, lo que vendría a ser propio de una violación sexual y compatible con los hechos narrados por la agraviada. Por otro lado, quiero hacer notar que los argumentos presentados por parte de la defensa resultan que no son suficientes para desacreditar las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público. Por lo tanto, quiero aludir que la excepción deducida por la defensa técnica no tiene fundamento legal, ya que la falta de concreción del tipo penal, como lo indica la defensa, y los elementos que hacen falta para que se configure el delito no son suficientes para determinar la improcedencia de la acción. Nosotros, señor magistrado, como Fiscalía, hemos demostrado claramente la existencia de los elementos típicos que concretan la comisión del delito, por lo que es importante reiterar que las pruebas presentadas por parte del Ministerio Público resultan ser contundentes y demuestran sin duda alguna la culpabilidad del acusado en el supuesto penal. Otro punto que quisiera tratar es señalar que los argumentos presentados por la defensa no desacreditan los elementos subjetivos y objetivos que se requiere para confirmar el tipo penal. Por lo tanto, la conducta del acusado resulta ser típica y encaja de manera perfecta en lo establecido con el artículo 170, inciso 13 del Código Penal. Señor magistrado,
por lo que la Fiscalía refuta la inadmisibilidad de la excepción de improcedencia de acción, regulada en el literal B, inciso 1 del artículo 6 del Código Procesal, el cual indica que existen dos causales para la existencia de una excepción de improcedencia, la cual vendría a ser cuando el hecho no es justiciable penalmente y cuando el hecho no constituye un delito. Señor magistrado, lo que en el caso en concreto no existe ninguna de las causales tipificadas, ya que la conducta del imputado encaja completamente con el supuesto penal del delito de violación sexual, al obligar a la agraviada a tener acceso carnal sin su libre consentimiento y sobre todo bajo estado de ebriedad, lo que convierte al autor al imputado, en el autor del supuesto penal de la violación sexual. Es por eso, señor magistrado, que respetuosamente ante su despacho solicito que se desestime la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa técnica y se sancione de manera justa, haciendo prevalecer ya lo antes mencionado. Gracias. Gracias, señor del Ministerio Público. Tiene el uso de la palabra el representante de la defensa para la réplica correspondiente. También tiene 3 minutos. Señor magistrado, los argumentos y las pruebas presentados por la Fiscalía, como el informe médico, fueron obtenidas de manera irregular o están contaminadas, lo que hace inadmisible como evidencia del juicio. Asimismo, señor magistrado, por parte de testigos son verdaderamente falsas, porque no hay pruebas directas que vinculen a mi patrocinado, Juan Gómez Díaz, con el delito de violación sexual. Señor magistrado, la Fiscalía se basa principalmente en el testimonio de la víctima, sin presentar evidencias físicas o testimonial contundente que respalde sus acusaciones. Señor magistrado, pido a mi patrocinado se declare improcedente de acuerdo al artículo 2, presunción de inocencia del Código Penal, hasta que se demuestre la culpabilidad para allá de toda duda razonable que podría resaltar que la carga de la prueba recae en la Fiscalía y que no han presentado pruebas suficientes para rebatir la presunción. Por lo tanto, señor magistrado, solicito respetuosamente que se declare improcedente la acción penal presentada por el Ministerio Público, en este caso de violación sexual, por falta de prueba suficiente. En el testimonio de la prueba de la víctima María Pérez Saucedo, sin embargo, este testimonio no es suficiente para fundamentar una condena. Por sí solo, la Fiscalía no ha presentado pruebas adicionales como evidencia de física, testimonios de terceros, que corroboren con la versión del hecho presentada por la víctima. Gracias, señor magistrado. Gracias, representante de la defensa. Habiendo escuchado las partes procesales, manteniendo el debido proceso, la imparcialidad e igualdad de armas, se da por concluido el debate posterior. Posterior a eso se notificará conforme a ley para poder dar resolución al caso. Conforme el Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. Conforme, señor. La defensa. Conforme, señor magistrado. Siendo así, doy por culminada la audiencia, siendo las 3:16 de la tarde. Se ordena el cierre y registro de audio del video. Muchas gracias.